Entonces, con lo que es sistema de ecuaciones. Con la profe estuvieron viendo sistema de ecuaciones, avanzaron hasta matrices y vamos a darle un poquito más de profundidad ahí a los conceptos. Bien, me dice, considere el sistema, ¿sí? Y me dan un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, básicamente. Si aquí vamos a tener, esta va a ser la primera ecuación, esta la segunda y esta la tercera, básicamente. Me dice, analice las posiciones relativas de las rectas, la primera, la segunda y la tercera, cuando el sistema no tiene solución, el sistema tiene exactamente una solución, el sistema tiene infinitas soluciones. Bien, este ejercicio está planteado, ¿sí? Para que nosotros propongamos y digamos cómo tienen que estar ubicadas las rectas gráficamente cuando un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas tenga, por ejemplo, ninguna solución, o sea que no tenga solución. Si están en dos incógnitas, es decir, podemos llamarla X e Y, a las variables o a las incógnitas, decimos que una de esas rectas, por ejemplo la primera, vemos que si K, por ejemplo, es distinto de 0, de acá, esto sigue siendo una recta común y corriente, que está dada en una forma muy parecida a la forma general, que la podemos expresar de una forma pendiente ordenada al origen, que va a ser, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que no deja de ser una recta, ¿sí? Donde esta es la pendiente, esta es la ordenada al origen, ¿sí? ¿Vamos? No deja de ser una recta. Pero no quiero que nos quedemos con eso, solamente quiero que no se olviden de que si yo tengo dos variables, no van a representar más que una recta, ¿sí? En el plano. Si me encuentro en el espacio, van a representar un plano paralelo a la variable z en este caso. Pero acá, como estamos hablando de todos, siempre de dos variables, vamos a estar hablando que están en el plano, en R2. Bien, volvamos acá. Como vemos que no están igualadas a 0, sino a una variable k, o sea que la ordenada de origen es distinta de 0, la primera recta podría ser cualquier recta, ¿sí? Por ejemplo así. Y para que no tenga solución, ¿qué tiene que pasar? Que la segunda recta, puede venir una segunda recta por acá, como sería esta, por ejemplo, que también está desplazada del origen, no necesariamente pasa por el origen, y para que no tenga solución, una tercera recta podría pasar, por ejemplo, por acá. Es decir, ser o no paralela a la primera. Entonces podríamos haber dicho, esta es la primera ecuación, esta es la segunda, y esta es la tercera. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, este punto me serviría de solución al primer y al tercer ecuación, a la segunda, perdón, y a la tercera ecuación, ¿sí? Pero no me verifica para el primer renglón o para la primera ecuación. Luego este punto va a suceder lo mismo con el primero y segundo, pero no para el tercero. Entonces, para que una solución propuesta, por ejemplo, ese valor de x y ese valor de y, tiene que verificar en las 3 ecuaciones. Y estos puntos de x y de y que yo propongo acá, no me son soluciones de las 3, sino entre solamente 2 de ellas. Entonces, vamos a decir que este sistema de estas 3 rectas, o estas 3 ecuaciones, no tiene solución. ¿Sí? Bien, vamos al segundo caso, cuando me dice que el sistema tiene exactamente una solución. Si el sistema tiene una solución, bueno, va a ser bastante obvio que quiere decir que esas 3 rectas, en esas 2 variables, se van a intersectar, ¿sí? Pueden tener distintas pendientes, con la particularidad de que se van a intersectar en un único punto. Ese punto me va a determinar a mí las coordenadas. Me van a determinar las coordenadas de la solución, de ese punto en particular. ¿Sí? Quiere decir que esa coordenada en X y esa coordenada en Y reemplazada en la primera ecuación, me van a verificar la primera ecuación, van a verificar la segunda y van a verificar la tercera. ¿Sí? Eso quiere decir que tenga exactamente una solución. Luego, volviendo al primer caso, ¿qué va a pasar?
la primer punto propuesto, el x1 y el 1, va a verificar, por ejemplo, en la primera ecuación y en la segunda ecuación, pero no va a verificar en la tercera, no va a verificar que E por x1 más f, lo que valga f por y1, no va a ser nunca igual a m, ¿sí? Sí lo va a hacer los valores de x2 y y2 que yo obtenga, ¿sí? O que surjan de hacer la intersección entre esas dos rectas, ¿sí? Pero que tenga esas dos soluciones no quiere decir que tenga solución el sistema. A mí me interesa una solución que verifique en las tres, como en el segundo caso que hemos graficado acá. Bien, a mí me está faltando un sistema que tenga entonces infinitas soluciones. ¿Qué se les ocurre plantear acá entonces? ¿Puede ¿Cómo, repetir la pregunta, profe? cómo sería graficar un sistema que tenga infinitas soluciones? Serían tres rectas superpuestas entre sí. Ujú, Claro. bien. Una recta, otra recta, y la tercera, vamos a hacerla con negro, por ejemplo, para la tercera que sea exactamente la misma recta, ¿sí? Bien, tal vez acá en el plano sea bastante obvio decir, si son tres veces la misma recta, eh, tal vez parezca un poco redundante decir, pero ya cuando lo veamos con planos, vamos a ver que ahí cambia un poquito y el significado o la visualización de las infinitas soluciones. Bien, entonces, básicamente, ¿cómo se va a diferenciar las infinitas soluciones de la solución en particular? Se va a diferenciar, ¿por qué? Porque con una solución vamos a obtener una única terna, dupla, cuádrupla, quintupla, sextupla, ¿sí? Única, ¿sí? Que va a verificar en todas las tres ecuaciones. En cambio, cuando tengamos infinitas soluciones, vamos a tener una solución, vamos a tener muchas duplas, muchas triplas, muchas cuádruplas, o quintuplas, o sextuplas, o lo que sea la dimensión, ¿sí? Que van a verificar en las tres ecuaciones, ¿sí? Va a haber una relación entre esas componentes, ¿sí? Que se va a tener que mantener, pero si se mantiene esa relación entre las componentes, voy a poder verificar, ¿sí? En todas las ecuaciones con esas soluciones, ¿sí? Entonces vamos a asociar y a diferenciar entre una única solución e infinitas soluciones, ¿sí? Porque eso por ahí es lo más complejo de ver. Cuando no tenga solución, bien, quiere decir de que eh, podría haber sido eh, así, o bien tres rectas paralelas también, ¿no es cierto? Una tercera recta acá y no iba a encontrar intersección entre ninguna de ellas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, o sea, es decir, que el primer caso que no tenga solución es bastante directo y bastante fácil de visualizar. Ahora, la diferencia entre una única e infinitas, bien, es un poquito más preciso,